Buenas, mi nombre es Johnny Miranda Chávez, se va a hablar sobre técnica de medición. Eh, en la asignatura de evaluación de la calidad en educación física, de manera introductoria, en la actualidad la evaluación educativa en educación física ha adquirido un papel fundamental en la mejora de procesos de la enseñanza, aprendizaje. Tiene que ir mucho más allá de una simple calificación, un rendimiento físico, para poder comprender y aplicar muchas técnicas en la medición, tanto cualitativa como cuantitativa, no solo para obtener datos físicos válidos y pertinentes que permitan valorar las capacidades del estudiante. También el progreso motriz y en las actitudes, conocimientos y competencias transversales. Este instrumento, como se ha estandarizado las rúbricas, la lista de cotejos, escala o valoración diarios de campo, siempre a posibilitar una evaluación de una manera más integral que adapte los distintos niveles educativos y contextos escolares. Esta herramienta no solo asegura la confiabilidad y objetividad en los procesos evaluativos, sino que también promueve una mirada más pedagógica central, el desarrollo personal, social y cognitivo de cada estudiante, además del contexto educativo en constante transformación. Está marcado por la incorporación de nuevas tecnologías en la atención de diversidad y enfoque por competencias. Conocer y aplicar adecuadamente esta técnica resulta clave para garantizar los procesos de evaluación justos e inclusive formativos. Así es, hacer únicamente una práctica corporal para convertirse en una parte, un espacio de reflexión, crecimiento y desarrollo integral. Ha tenido una evolución histórica la medición, que Satarain Fernández dice que en la antigüedad hasta el siglo XIX no existía técnica sistematizada. Esto porque antes se practicaba y se valoraban, pero sin instrumentos como digo, no de un instrumento estandarizado ni criterio sistemático. Luego en la revolución científica, Pérez Ramírez, de que fue del final del siglo XIX y en mediados del siglo XX, se introdujeron los primeros test estandarizados. Esto porque eran variables físicas objetivas como fuerza, velocidad y tenía un rendimiento más cuantificable. Si era en caso Navarro, en la época pedagógica holística, en los años 70, en el foco para hacer, dice, el desarrollo personal y social del estudiante, no solo el rendimiento físico, que eso transforma una herramienta formativa que integra lo físico de lo cognitivo, lo afectivo. Gio Gutiérrez en 2008 en la tecnología aplicada de los dispositivos digitales como apps, relojes inteligentes, sensores que permiten medir datos fisiológicos en tiempo real. Esto porque esos dispositivos, la tecnología siempre ofrece datos objetivos en tiempo real, potenciando la evaluación más precisa y motivadora. En estos casos que Camacho, en la evaluación por competencia, se valoran habilidades integrales, se usan portafolios, rúbricas, analíticas y con proyectos integradores. Esto porque la gamificación adquiere y la evaluación, la evaluación por competencia refleja capacidad del estudiante para actuar eficazmente en contextos reales. Bosch Alberti, la gamificación y aprendizaje lúdico en plataformas como Cabo o ClassDojo, siempre se convierte la evaluación en experiencia significativamente interactiva. Sospedra Harding, el 2021, la adaptación se busca por medición justa, flexible y equitativa, ya que va a ser inclusiva y respetuosa de acuerdo a las diferencias individuales. En las técnicas de medición, vemos que la evaluación en la educación física requiere técnicas que permiten cualificar y cuantificar. Esto para el rendimiento, progreso y aprendizaje del estudiante. Estas técnicas se centran en medir capacidades físicas mediante pruebas estandarizadas y datos numéricos. Ahí están las técnicas en ambos cuadros. El de la izquierda hay cuantitativo y hay cualitativo. Test de motores, pruebas funcionales, econometría, registros y números, apps y dispositivos digitales. Acordemos que lo cuantitativo mide cantidades y cualitativo son las cualidades, habilidades motrices. Por eso es que las rúbricas, los listas de cotejos, escalas de valoración, diario de campo,
anecdotarios y evaluación mide esa parte cualitativo del estudiante, porque es por observación, guarda el desempeño, verifica presencia o ausencia en conductas, el otro evalúa habilidades, el otro fomenta la reflexión y participación del estudiante con criterios definidos con niveles de logro. Observación directa con ítem específico, la escala numérica o descriptiva, reflexión del docente y el estudiante, promueve la metacognición y la autonomía. En cambio, el otro es el test de Cour-de-Navet, el salto horizontal, el test de Ruffier, el VO2 máximo estimado, que es que mide la oxigenación, mide la máxima oxígeno en el cuerpo que se usa durante un ejercicio. La carrera de 50 metros con abdominal en 30 segundos, pulsómetro, podómetro, todo eso mide, tiene una medición, es parte cuantitativa, el otro cualitativo. Siguiendo con la otra técnica mixta innovadora de portafolios digitales, recuperan evidencia de aprendizaje mediante video, fotos y reflexión, de evaluación mediante proyectos, la gamificación y apps, que anteriormente le estamos hablando, apps educativas, uso de plataformas como Kahoot o ClassDojo, que para evaluar conocimiento de actitudes siempre hay que tener criterios, tener consideraciones clave, que la técnica de cumplir con criterios de validez, confiabilidad, objetividad y practicidad. La elección que el instrumento que va a utilizar adaptarse al nivel educativo y los objetivos de aprendizaje en el contexto que se va a requerir. Y la combinación de estas técnicas, tanto cuantitativa como cualitativa, deben permitir una evaluación más integral y justa. Estos 4 enfoques que ven ahí, estos 4 cuadros, son enfoques de evaluación en la educación física. Esos enfoques, hay enfoque, instrumentos. Un ejemplo, este enfoque, el primero, es tradicional, formativo, alternativo y compartido. ¿Qué característica tiene y dónde implica? Uno está centrado en resultados, físico y rendimiento de marca, alta confiabilidad, evaluación continua para mejorar el aprendizaje, evaluación de procesos de actitudes, competencia y contexto, involucra al estudiante en la evaluación. ¿Qué implicaciones? Alta confiabilidad, alta validez, en el otro, la alta pertinencia y validez contextual, y aumenta la validez y pertinencia. En el 2, vemos el tipo de instrumentos, test motor estandarizado, rúbrica, lista de cotejo, escalas, y diarios, y apps y sensores. El tipo de datos, si es cualitativo o cuantitativo, que mide fuerza, resistencia, habilidades, presencia, desempeño, observaciones del docente o del estudiante, dato fisiológico. Influencia, alta confiabilidad, útiles para observación, requieren criterios claros en unos casos, alta pertinencia, pero subjetivo que puede afectar la confiabilidad, y alta confiabilidad. Práctica de evaluación en acción. Las prácticas combinan enfoque e instrumento en situaciones reales. Evaluación de resistencia cardiovascular, como el test de Cour-de-Navet con rúbrica de fuerza y actitud. Evaluación del trabajo de equipo, evaluación del conocimiento teórico, como los cuestionarios digitales, y evaluación de expresión corporal, que es una rúbrica de creatividad y coordinación y comunicación no verbal. ¿Cómo influye las técnicas de validez y confiabilidad y pertinencia? En la validez, ¿qué significa? Confiabilidad, ¿qué significa? Y pertinencia, ¿y cuál es la influencia que tiene esta técnica de evaluación? Uno, que es un instrumento que mide realmente lo que se quiere medir. El otro, de confiabilidad, que los resultados sean consistentes y reproducibles. Pertinencia, que la evaluación sea adecuada al contexto, el nivel y el objetivo educativo. Uno, ¿qué influencia de la técnica de evaluación? La rúbrica de escalas, los test estandarizados, y la otra, las prácticas y auténtica conceptualizada, que van a mejorar la pertinencia. Métodos y procedimientos en la educación física. Uno, evaluación de capacidades, evaluación de habilidades motrices. Gio Fernández dice que las pruebas de campo pueden ser más válidas, confiables y adaptables al contexto escolar. Pues sí, es diferente el primaria y secundaria hasta a nivel universitario. Uno me fue resistencia, fuerza, flexibilidad y velocidad. ¿Qué pruebas? Ahí tenemos desde de Cour-de-Navet, abdominal 1 minutos, sit and reach, carrera 50, que mide VO2 máximo estimado, fuerza, resistencia abdominal, flexibilidad del tronco y pierna, tiempo, reacción y desplazamiento.
El otro, evaluación de habilidades motrices, rúbrica, lista de cotejo y escala de evaluación. Uno, ¿qué evalúa y qué característica tiene? Coordinación, fluidez y precisión. Presencia, ausencia de habilidades, grado de dominio motriz, criterio definido, nivel de logro, ítems observables, graduación de desempeño. El otro, 3, evaluación de actitudes. Zubillaga dice que la evaluación de actitudes debe ser continua y conceptualizada y formativa. Se aplica en escala de Likert diarios en el campo. Escala de Likert, diario de campo, evaluación que miden y con sus respectivas características, valoración objetiva, registro cualitativo, promueve metacognición y autonomía, igual que la evaluación de conocimientos teóricos, que dice INER 21 que en el 2025 el uso de plataformas digitales como Kahoot o Quiz favorece siempre la evaluación de formativo y conocimiento que se utiliza en cuestionarios escritos o rúbricas de argumentación. ¿Qué tipo de prueba? Cuestionario y rúbrica de argumentación. ¿Qué evalúa y qué características claves? Anatomía, fisiología, explicación de razonamiento, la evaluación por competencia transversal y la evaluación requiere instrumentos que integren lo cognitivo, lo motriz y lo actitudinal. Se aplican en proyectos integradores, tareas colaborativas o actividades interdisciplinarias, rúbricas, portafolios digitales, observación guiada, trabajo en equipo, la evidencia de aprendizaje, participación en resolución, dan características como el multicriterio enfoque competencial, documentación continua y reflexiva, conceptualizada y cualitativa. Criterio en la calidad. Medina Díaz y Berbejo Carrión, 2021, página 275. La evaluación de la válida y confiable es aquella que permite tomar decisiones justas y fundamentadas. ¿Qué dice? Criterio, validez, confiabilidad, objetividad y practicidad. Pues definición, validez, mide lo que se pretende medir. Confiabilidad, produce resultados consistentes en diferentes momentos o evaluadores. Objetividad, minimiza la influencia del evaluador en los resultados. Practicidad, es viable en términos de tiempo, recursos y contextos. Tenemos un cuadro también ahí. Las técnicas, cuáles tiene validez, confiabilidad, objetividad y practicidad y qué ejemplo hay en cada uno de ellos, cuál es más alta, cuál es media y cuál es baja, como los diarios de campo, que es bajo, la confiabilidad es baja, igual la objetividad es baja, y la practicidad, cuál es más alta, el test de estandarizado, todas son altas, todas son altas. Hay unas medias como lista de cotejo y la app de sensores que es alta, tiene una media, pero sí son fiables, pero uno es de acuerdo al entorno, a qué tipo de estudiante se va, uno lo utiliza, sea primaria, secundaria o a nivel universitario. ¿Cuál es más fiable y qué es lo que queremos en cuanto a eso? Aplicación, evaluación, ahí están. Evaluación de resistencia secundaria, evaluación de habilidades motrices en primaria, evaluación de actitudes y competencia. Uno, más adelante yo creo que lo habla en el test de Kurth-de-Naves, una herramienta válida y confiable de evaluar resistencia cardiorrespiratoria en adolescentes. Se mide capacidad aeróbica en el estudiante con protocolo estandarizado, son muy objetivos, fiables. Es lo mismo lo que está en el cuadro anterior, en la parte de ejemplos, ahí solo que está más agrandado. En la parte de ejemplo, ahí está qué se puede utilizar, qué es fiable y qué no es fiable, pero aquí están 3 casos. Evaluación de actitud de competencia, ¿ves? La evaluación debe ser continua, contextualizada y formativa. En el caso 3, lista de cotejo y evaluación es lo mismo. Vamos redundando casi lo mismo. Ejemplos prácticos, 1, resistencia, vea, 1, 2, son 5 ejemplos prácticos, la evaluación física actitudinal, 1 para resistencia cardiovascular, fuerza, flexibilidad, coordinación y participación en el que mide cuál es la prueba, cuál se aplique y qué instrumento y cuál criterio. Para los 5 son diferentes, que mide test de Kurth-de-Naves, la aplicación estudiante que corre 20 ida y vuelta, ritmo, una señal sonora que acelere progresivamente, registros de Palier, alcanzados más baremo por edad y sexo, criterio, alta validez y confiabilidad.
La fuerza igual, test de abdominales 30 segundos, el de flexibilidad sit and